Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de cultura audiovisual de Slider Alexa. Partiendo de la definición de fotografía, esta palabra que se ha tornado quizás un poco común en nuestro medio, pues de su origen griego vierte un significado muy interesante. Fotos, que significa luz, y graphic, escribir o dibujar. Así es, escribir o dibujar por medio de la luz. A partir del programa de temperatura del color, conocimos a brevedad las distintas fuentes de iluminación para ambientar una escena, y en esta ocasión entraremos más a detalle sobre el uso y el manejo técnico de la fuente de luces de halógeno o de tungsteno. Acompáñennos a hacer más cultura audiovisual. Ok, para conocimiento general de este tipo de fuente de luz que llamamos tungsteno o lámparas de halógeno, es debido a su filamento que conduce la energía dentro de un bulbo y produce lo que llamamos esta incandescencia luminosa, la misma que está clasificada como primer color básico 3200 en la escala Kelvin. Mas es importante también destacar que es una fuente de luz continua, y esto quiere decir que durante su desempeño no emitirá lo que llamamos flicker o parpadeo en una imagen, sin importar a cuántos cuadros estemos grabando una escena. Hagamos un paréntesis en esta cualidad del filamento de tungsteno para hablar un poco de su resistencia y grado de temperatura, pues en esta ocasión sí nos vamos a referir al calor y no al color de la luz que emite. Es que es importante conocer que esta fuente de luz, al lograr su eficiencia luminosa, se determina que aproximadamente un 80% de energía es calor y el 20% de energía que produce es el color de temperatura de 3200 en escala Kelvin. Vamos a detalle con este ejemplo que es importantísimo en cuanto a distribución eléctrica y medida de precaución en un set. Acá tenemos una fuente de luz ARRI de 1000, de la cual sabemos que demanda una salida de amperaje de 8.33 amperios, y de estos 8.33 amperios, esta fuente de luz solo estaría utilizando 0.83 amperios en luz reflejada, y el resto de amperaje que se necesita para el encendido de esta luz estaría combustionándose en calor. En aspectos técnicos, nos compete conocer estas características en correlación con su uso. Hemos hecho ya una comparativa entre el calor y el color que emana este tipo de luz. Por ello no es recomendable usarla de manera directa cerca de personajes para evitar incomodidad o quemaduras. Por otro lado, debemos tener en cuenta que este filamento de tungsteno se está combustionando a altos grados de temperatura dentro del bulbo, y tampoco es recomendable hacer movimientos bruscos durante su funcionamiento. Y para las correcciones que vayamos a realizar con respecto a su dirección o proyección, debemos tomar las medidas de precaución, ya que un fuerte golpe puede ocasionar que su bombilla explote. Este es el momento idóneo para analizar la correcta configuración de este tipo de fuente de luz. Ya habíamos hablado un poco de la temperatura de calor a la que estaría calentándose esta bombilla de tungsteno. Por eso siempre es recomendable utilizar guantes, preferiblemente de cuero, para evitar quemaduras. Como podemos analizar, este es tungsteno 1000 de ARRI. Y lo primero que vemos es su bandor. Al quitar este bandor, descubrimos su lentilla Fresnel, y esta lentilla le antecede también una malla de protección para evitar que haya vidrios calientes en el set en caso de que ocurra un accidente. Ahora, para el completo acceso a su interior, lo que necesita es abrir esta perilla, que a su costado vemos un compartimiento y tenemos acceso directo a la bombilla. Y como podemos fijarnos, funciona como control de iluminación y luz puntual. Exploremos entonces su funcionamiento mediante esta perilla que lleva el bulbo hacia adelante y hacia atrás. Corremos el carro hacia adelante en spot y hacia atrás la tenemos en flop. Otro detalle importante para acotar que este tipo de fuente de luz funciona con un dimmer.
este aparato que es muy importante para atenuar su haz de luz. También debemos tener en cuenta que al bajar la intensidad con este dimmer, estamos también regulando su temperatura de color. Es decir, mientras más bajo, vamos a tener esta luz que está en temperatura de color 3200 grados Kelvin, más atenuada tendrá una temperatura más cálida, llegando a los 2500, 2300 Kelvin. Acá tenemos otra fuente de iluminación de tungsteno. Es un Model Richardson de 2000. Y he visto en referencia de varias películas cómo lo utilizan para dar luz de contra. Luz de contra o lo que también llamamos backlight. Esta técnica es la que se utiliza situando el objeto o personaje entre la iluminación y la cámara. De esta forma se puede reconocer la silueta del personaje por contraste y nos permite realizar mediciones muy precisas. Aunque por su propio método técnico, el uso de un backlight no nos permite reconocer los detalles superficiales de la imagen, para ello usamos siempre otra llave de luz. Más bien nos permite para despegar el fondo a nuestro personaje y generar diferentes tipos de textura en la ambientación que propongamos. Las luces de tungsteno son de requerimiento básico en el mundo del cine e imprescindible en varias situaciones. Y aunque la tendencia de su uso hacia las nuevas tecnologías de luces LED hayan proliferado el mercado, las cualidades de este tipo de luz son de mayor preferencia por su textura o alcance versátil en la gran variedad que nos presenta en su gama. Maxi Brutos, Mini Brutos, Fresnel Arri, Model Richardson, en fin. Y como pueden ver, chicos, para crear toda esta escenografía hemos empleado la luz de tungsteno. Así es. Y como siempre, recordarles, si desean hacer uso de todo este tipo de implementos profesionales, pueden encontrarlo en el rental más versátil del país. Wilgar, no se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video. Nosotros somos Slider y Alexa. Chao.